Aquí está el texto traducido y adaptado al español, con un estilo interpretativo y ligeramente ampliado. Con el paso de las generaciones, los estadounidenses de hoy encuentran cada vez más difícil alcanzar los logros que sus padres daban por sentados. Los salarios no logran seguir el ritmo del costo de vida. La educación y la atención médica se han convertido en cargas pesadas. Los precios de la vivienda se elevan fuera del alcance de muchos, y las oportunidades de ascenso social son cada vez más escasas. Un sentimiento generalizado de decepción y escepticismo está reemplazando la fe que antes servía como un lazo invisible uniendo a la sociedad estadounidense. Scott Galloway, en su estudio, denomina a este fenómeno como la deriva. Estados Unidos no está cayendo en el caos, pero se ha desviado de la trayectoria que lo hizo grande. Las fisuras, desde la economía hasta la cultura, desde las diferencias generacionales hasta la estructura fiscal, están erosionando los cimientos de lo que fue un imperio. 1. Productividad y salarios. Durante casi 3 décadas después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó una edad de oro, con una economía en crecimiento constante, una productividad laboral en continua mejora y, sobre todo, un aumento significativo en los salarios reales de los trabajadores. La relación entre productividad e ingresos en este periodo se asemejaba a la de dos amigos con objetivos comunes. A medida que las empresas prosperaban, los trabajadores también compartían los frutos de ese progreso, creando un círculo virtuoso de esfuerzo y recompensa. Esta fue la base de la sostenibilidad de la clase media y fortaleció la confianza en el sistema capitalista democrático estadounidense. Sin embargo, a principios de la década de 1970, esta sólida relación comenzó a deteriorarse. La productividad laboral continuó aumentando, incluso acelerándose gracias a la tecnología y la globalización, pero los salarios reales se estancaron. Este es uno de los fenómenos socioeconómicos más importantes del siglo XX, aunque a menudo pasa desapercibido para el ciudadano común. En los gráficos económicos, una línea ascendente representa la productividad, mientras que una línea horizontal simboliza los ingresos. Desde entonces, la brecha entre estas dos líneas se ha ampliado cada vez más, convirtiéndose en un abismo de desigualdad. El valor añadido generado por los trabajadores ya no se redistribuye a ellos, sino que se desvía hacia los accionistas y los dueños de las empresas. La causa de esta separación no se debe a un único evento, sino que es el resultado de una serie de cambios en la filosofía económica y la estructura política. En la década de 1970, la ideología del libre mercado y la teoría de la maximización del valor para el accionista comenzaron a prevalecer. Los formuladores de políticas, influenciados por estas nuevas doctrinas, comenzaron a reducir el papel del Estado, recortando el gasto público, debilitando el poder de los sindicatos y flexibilizando las regulaciones para las grandes empresas. Fue en esta ola de reformas que la balanza de poder se inclinó decididamente hacia los inversores y los líderes empresariales. Cuando los accionistas se convirtieron en la principal prioridad, los derechos de los trabajadores fueron relegados a un segundo plano. Irónicamente, mientras que las corporaciones estadounidenses se volvían cada vez más exitosas, expandiéndose globalmente y optimizando las ganancias más que nunca, la vida de la gran mayoría de los trabajadores no seguía el mismo ritmo. La situación de trabajar arduamente pero no ganar lo suficiente para vivir se hizo común. Las industrias manufactureras, que alguna vez fueron una fuente de empleos bien remunerados, se trasladaron al extranjero. Incluso en los sectores de servicios y tecnología, la disparidad entre ricos y pobres se ha intensificado. Si en 1970 el salario mínimo se ajustaba para que coincidiera con la productividad, hoy esa cifra debería rondar los $23 por hora. En realidad, la mayoría de los trabajadores estadounidenses solo reciben un tercio de esa cantidad. Esta desconexión entre productividad y salarios no es solo una manifestación de injusticia económica, sino también una señal de una economía desalineada. Cuando los trabajadores ya no comparten los frutos de su esfuerzo, pierden motivación, pierden confianza y, en última instancia,
pierden capacidad de consumo, un elemento que alguna vez fue un importante motor de la economía estadounidense. La disminución del poder adquisitivo, junto con el aumento del descontento social, ha expuesto a Estados Unidos a numerosas amenazas potenciales, desde tensiones raciales y divisiones partidistas hasta el auge del populismo radical. Esta es también una lección aleccionadora para las naciones en desarrollo que admiran el modelo estadounidense, pero no ven claramente su lado oscuro. Estados Unidos no está colapsando por falta de recursos o tecnología, sino porque ha perdido el equilibrio entre los elementos que constituyen una sociedad sostenible. Cuando el valor del trabajo deja de ser respetado, cuando las ganancias se concentran en un pequeño grupo, y cuando las políticas ya no colocan a las personas en el centro, cualquier economía, por rica que sea, puede verse arrastrada a una espiral descendente. El problema no es que la productividad aumente, sino que los beneficios de ese crecimiento ya no se dirigen a donde deben. Y ese es el comienzo de la deriva que los estadounidenses enfrentan hoy. 2. La clase media. Erosionada sigilosamente. La clase media fue una vez un símbolo de estabilidad y desarrollo sostenible en los Estados Unidos. No eran lo suficientemente ricos como para desconectarse de la realidad, ni lo suficientemente pobres como para depender del bienestar social. Ellos eran el pilar que sostenía el consumo interno. Contribuían con la mayor parte de los impuestos, criaban a la nueva generación y aseguraban el equilibrio de la vida democrática. Durante el período de posguerra, esta clase creció fuertemente y se convirtió en un modelo que muchas otras naciones deseaban replicar. Sin embargo, desde la década de 1970, el proceso de erosión de la clase media ha comenzado y continúa hasta nuestros días de manera silenciosa pero efectiva. Las estadísticas muestran que el porcentaje de estadounidenses que pertenecen a la clase media ha disminuido constantemente durante los últimos 50 años. Si en 1971 más del 60% de la población se clasificaba en este grupo, en 2021 esa cifra se redujo al 50%. Es importante destacar que, aunque representa la mitad de la población, la clase media ahora solo posee alrededor del 26% de la riqueza total del país, mientras que el 10% más rico de la población controla casi el 70%. Esta creciente disparidad en la riqueza no solo refleja una situación de injusticia, sino que también indica una tendencia peligrosa. La base de la sociedad se está erosionando desde el centro. Las causas profundas de esta contracción de la clase media son múltiples. Los salarios estancados, el aumento del costo de vida, los costos de educación y atención médica en alza, y la vivienda convertida en un bien de lujo son algunos de los factores clave. Lo que antes eran estándares básicos de vida, un hogar estable, una matrícula universitaria asequible, atención médica accesible, ahora se han convertido en cargas que pesan sobre millones de familias. La gente sigue trabajando duro, incluso más que antes, pero las recompensas son cada vez más pequeñas y desiguales. La sensación de quedarse atrás ya no es solo una emoción subjetiva, sino una realidad demostrada por los datos. Particularmente grave es el hecho de que la clase media se encuentra en un vacío político. No son lo suficientemente pobres para recibir asistencia, ni lo suficientemente ricos para beneficiarse de incentivos fiscales. Mientras tanto, el gobierno destina recursos para el socorro de emergencia a los pobres o para otorgar exenciones fiscales a los ricos. La clase media debe valerse por sí misma en un entorno cada vez más hostil, convirtiéndose en la más afectada cada vez que hay fluctuaciones económicas, crisis financieras, pandemias, inflación o aumentos en las tasas de interés. La desintegración de la clase media conlleva graves consecuencias no solo económicas, sino también políticas y culturales. Cuando esta clase se debilita, la vida democrática también se tambalea. La clase media solía ser la fuerza central que creaba consenso social, mantenía la moderación política y fomentaba la estabilidad legislativa. Su ausencia facilita el auge de los extremismos, desde el populismo hasta las teorías de la conspiración. Los debates políticos se vuelven estridentes y polarizados, reemplazando el diálogo por la confrontación.
La confianza en las instituciones se erosiona a medida que la gente deja de sentirse representada o protegida. Mientras tanto, una paradoja se desarrolla a escala global. Estados Unidos, la nación que una vez fue un símbolo de oportunidad, está experimentando una contracción de esa oportunidad. Mientras que China, que una vez fue considerada pobre, está impulsando la expansión de su clase media. Más de 500 millones de chinos han sido incorporados a la clase media en solo unas pocas décadas, gracias a una estrategia de estabilidad laboral, desarrollo de viviendas asequibles y control de los costos educativos. Esto no significa que el modelo político chino sea superior, sino que muestra la diferencia entre dos enfoques. Uno que considera a la clase media como un pilar que debe protegerse, y otro que parece verla como un recurso que puede explotarse. La consecuencia a largo plazo es que la generación joven estadounidense está perdiendo la fe en que pueden vivir mejor que sus padres. Están presenciando el colapso de la noción de que el trabajo duro conduce al éxito, cuando todos sus esfuerzos son absorbidos por el costo de vida, las deudas y la inestabilidad laboral. Esta desesperación crea una generación vulnerable, fácilmente influenciada por promesas vacías o ideologías extremas. Una nación que pierde la fe en su futuro es una nación que se está desviando de un camino de desarrollo sostenible. La clase media no es simplemente un grupo de ingresos, sino un símbolo de equilibrio, confianza y perspectiva. Cuando se la erosiona, la sociedad no solo pierde una fuerza económica clave, sino también un punto de apoyo para unirse y mirar hacia el futuro. Esa es la pérdida más profunda que enfrenta Estados Unidos, y también es una advertencia para cualquier nación que descuide a los que están en el medio. 3. Un sistema fiscal invertido e injusticia subyacente. Uno de los pilares para garantizar la equidad y el desarrollo equilibrado en cualquier sociedad es el sistema fiscal. Si se diseña correctamente, los impuestos no solo son una herramienta para movilizar recursos, sino también un mecanismo para redistribuir la riqueza, reducir la desigualdad y crear un entorno de desarrollo más justo para todas las clases sociales. Sin embargo, en Estados Unidos, irónicamente, el sistema fiscal, en lugar de cerrar la brecha, está contribuyendo a profundizar la división. Un sistema fiscal que parece progresivo, con tasas impositivas escalonadas, en realidad está operando a la inversa. Los que tienen mayores ingresos pagan un porcentaje de impuestos más bajo que los asalariados con ingresos altos, pero moderados. Esta es una gran paradoja de la sociedad estadounidense moderna. La realidad muestra que el grupo que soporta la mayor carga fiscal efectiva no son los multimillonarios o los superricos, sino la clase casi rica, aquellos con ingresos entre $300,000 y $1 millón al año. Son profesionales, médicos, abogados e ingenieros altamente cualificados que han estudiado mucho, trabajan duro y contribuyen significativamente a la sociedad. Sin embargo, debido a la naturaleza de su trabajo, se ven obligados a vivir en grandes ciudades con altos costos, no pueden evadir impuestos como los superricos, ni reciben las mismas ventajas que las personas con bajos ingresos. No tienen las lagunas legales para aprovechar deducciones, intereses de préstamos de inversión, desvío de ganancias al extranjero o el uso de fideicomisos para evitar impuestos. Como resultado, se convierten en el grupo que paga la tasa impositiva más alta, alcanzando hasta el 50 y 53% de sus ingresos si se incluyen los impuestos federales y estatales y otras contribuciones obligatorias. Mientras tanto, los superricos, aquellos que poseen enormes fortunas en acciones, bienes raíces y empresas privadas, viven principalmente de los ingresos de sus inversiones en lugar de sus salarios. Este hecho los mantiene prácticamente fuera del juego del impuesto sobre la renta, ya que las ganancias de acciones, bonos y ventas de activos se gravan a tasas significativamente más bajas que los ingresos del trabajo. En muchos casos, ni siquiera tienen que vender activos para gastar, sino que simplemente piden dinero prestado con los activos como garantía, manteniendo intacto el valor de sus activos y evitando la obligación tributaria. Esta es una estrategia de comprar, mantener
y pedir prestado que muchos ricos utilizan para evitar pagar el impuesto sobre la renta personal. Como resultado, las personas más ricas de Estados Unidos pueden pagar una tasa impositiva efectiva inferior al 10%, incluso más baja que la de los miembros de la clase trabajadora promedio. Otra paradoja se encuentra en las dos mayores deducciones del sistema fiscal estadounidense: la deducción de los intereses de la hipoteca de la vivienda y la exención fiscal de las ganancias de las inversiones. En teoría, esta es una forma de fomentar la propiedad de la vivienda y la inversión a largo plazo. Pero, en realidad, las personas que tienen casas e invierten en acciones pertenecen en su mayoría a la clase rica o de mayor edad, mientras que los jóvenes, especialmente los menores de 40 años, son en su mayoría inquilinos, viven de sus salarios y no tienen la capacidad de invertir. Esto hace que el sistema fiscal se convierta inadvertidamente en una herramienta para transferir la riqueza de los jóvenes a los ancianos, de los trabajadores a los que ya han acumulado. Además, el sistema fiscal se distorsiona aún más por una serie de lagunas y privilegios reservados para las grandes empresas. Las corporaciones tecnológicas, financieras y energéticas suelen gastar miles de millones de dólares en cabildeo para crear cláusulas fiscales que les beneficien. Establecen empresas en el extranjero, desvían sus ganancias a paraísos fiscales y aprovechan al máximo los incentivos para la deducción de inversiones y gastos de investigación. Esto no solo les ayuda a reducir su carga fiscal, sino que también crea una competencia desleal, ya que las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la capacidad de evadir la ley, tienen que soportar costos relativamente más altos. Por lo tanto, el sistema fiscal actual no solo redistribuye la riqueza en la dirección equivocada, sino que también está destruyendo gradualmente la motivación de las personas que se esfuerzan por salir adelante. Esta situación refleja una dolorosa realidad. La política fiscal en Estados Unidos ya no sirve al interés público, sino que ha sido manipulada por grupos de interés y los superricos, quienes utilizan su influencia financiera para moldear las leyes, crear mecanismos de incentivos para sí mismos y proteger su poder económico a través de múltiples generaciones. Ya no se trata de una injusticia situacional, sino de un nuevo orden que se construye y mantiene deliberadamente. Los ricos no solo se están volviendo más ricos, sino que también están más protegidos por la ley en el proceso de acumulación y transferencia de activos. Reestructurar el sistema fiscal es un requisito urgente si Estados Unidos quiere detener su declive. Gravar más las ganancias de las inversiones. Reducir la brecha entre los ingresos del capital y los ingresos del trabajo. Cerrar las lagunas legales y aumentar la transparencia son pasos necesarios. Más importante aún, el gobierno debe recuperar su papel de árbitro, justo en lugar de ponerse del lado de quienes ostentan el poder financiero. Porque si el sistema fiscal continúa operando de la forma en que lo hace actualmente, no solo aumentará la desigualdad, sino que la confianza en la justicia y la oportunidad, los dos pilares espirituales de Estados Unidos, también se derrumbarán gradualmente. 4. La transferencia de riqueza de los jóvenes a los ancianos. En una sociedad ideal, la generación siguiente debería vivir mejor que la anterior. Esa es la promesa básica del progreso, que todo esfuerzo de hoy será recompensado con un mañana mejor. Pero en los Estados Unidos modernos, esa promesa se está convirtiendo gradualmente en una tragedia silenciosa. Los jóvenes no solo están siendo excluidos de las oportunidades de desarrollo, sino que también tienen que soportar todos los costos de los errores, las injusticias y los privilegios que les ha dejado la generación anterior. Comienzan sus vidas con enormes deudas, oportunidades limitadas y un sistema que casi les ha cerrado las puertas. La desalineación entre las generaciones se manifiesta más claramente en la estructura de la riqueza. Las personas mayores de 65 años actualmente poseen más del 70% de la riqueza total del país, mientras que los menores de 40 años, que representan casi la mitad de la población activa, solo poseen menos del monto. Esta brecha no es el resultado de una diferencia en la diligencia, sino el producto de las políticas. Durante muchas décadas, el sistema fiscal, la seguridad social,
Los subsidios de vivienda y la inversión pública han sido diseñados para favorecer a los ancianos, que tienden a votar más, están mejor organizados y tienen una influencia política más fuerte. El gobierno, en lugar de garantizar la equidad entre las generaciones, ha transferido de forma involuntaria o intencionada toda la carga a los jóvenes. Los jóvenes de hoy no solo trabajan más, sino que también tienen que pagar más por el mismo servicio. Una matrícula universitaria en la década de 1980 podría pagarse con un trabajo de verano, pero hoy, para completar un programa universitario, los estudiantes tienen que pedir prestados decenas de miles de dólares y aceptar cargar con la deuda durante muchos años después de la graduación. Los costos de atención médica se disparan. La vivienda se convierte en un bien de lujo y los empleos estables se vuelven escasos. Mientras tanto, la mayoría de los beneficios, como los seguros de jubilación, los subsidios de atención médica o los incentivos a la inversión, pertenecen a la generación anterior, que compró casas cuando los precios eran baratos, fue a la universidad cuando las tasas eran bajas e invirtió cuando el mercado era más accesible. Otra clara manifestación de la injusticia generacional es el mercado de la vivienda. La generación anterior podía tener una casa después de unos años de trabajo. Pero hoy, los jóvenes, incluso con trabajos estables, tardan décadas en ahorrar suficiente dinero para el pago inicial. La razón no solo radica en el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda, sino también en las barreras legales y administrativas erigidas por quienes ya poseen viviendas. Las juntas vecinales locales, a menudo controladas por personas mayores, se oponen continuamente a la construcción de nuevas viviendas, alegando razones de conservación ambiental o valor comunitario, pero en realidad están protegiendo el valor de sus activos, lo que provoca una disminución de la oferta de viviendas y una continua escalada de los precios. La vivienda, un derecho básico, se convierte en un privilegio del pasado. En el ámbito de la educación, la injusticia también se desarrolla de forma más sutil. La generación de padres solía considerar un título universitario como la llave para abrir el futuro. Pero hoy, los costos de estudio han aumentado más rápido que la inflación y los salarios. Los jóvenes se ven obligados a elegir entre dos opciones igualmente malas: ir a la universidad y endeudarse, o abandonar la educación y aceptar un trabajo precario. Mientras tanto, el sistema universitario no mejora la calidad en proporción al costo. Invierten en imagen, en instalaciones ostentosas, pero limitan el número de admisiones y se vuelven cada vez más cerrados a quienes no proceden de la clase élite. Como resultado, los jóvenes tienen que esforzarse más y recibir menos a cambio. La carga económica tiene consecuencias psicológicas. Los jóvenes estadounidenses de hoy se enfrentan a las tasas más altas de depresión, ansiedad y suicidio de la historia. Se sienten atrapados en un sistema injusto, donde todas las puertas han sido cerradas de antemano. Ven a sus padres comprar casas, tener trabajos estables, acumular riqueza sin tener que sacrificar su juventud, mientras que ellos luchan por sobrevivir mes a mes. Esta sensación de impotencia erosiona la fe en el futuro, debilita la motivación para esforzarse y hace que muchos opten por abandonar sus sueños, retirarse de la sociedad o recurrir a ideologías extremas. Lo que es más preocupante es que los jóvenes están cada vez más aislados de formas significativas de interacción social. Antes, el servicio militar obligatorio, el servicio comunitario, las actividades comunitarias eran oportunidades para conocer a personas de otras clases sociales, de diferentes lugares. Hoy en día, las redes sociales. Aquí, un sistema educativo polarizado y una desigualdad económica rampante confinan a los jóvenes en burbujas aisladas. Esta fractura no solo los distancia de las generaciones precedentes, sino que también erosiona su empatía mutua. Una sociedad donde las generaciones carecen de experiencias y creencias compartidas se vuelve inherentemente frágil. El problema no radica en un daño infligido deliberadamente por la generación anterior, sino en un sistema cooptado por élites económicas y políticas, donde cada reforma sirve únicamente a la minoría que controla los recursos. Para restaurar la equidad generacional,
Estados Unidos necesita una reforma profunda, centrada en los jóvenes en cada política. Esto no es solo un imperativo ético, sino una condición sine qua non para mantener la vitalidad y el progreso social a largo plazo. Reconstruir este pacto generacional es una tarea urgente, que demanda no solo una revisión de los sistemas tributario, educativo, de salud y de vivienda, sino también el restablecimiento de principios de justicia intergeneracional en la formulación de políticas. Los jóvenes deben ser empoderados para participar, ser escuchados y compartir los recursos. Un país no puede prosperar si su futuro descansa sobre los hombros de quienes están siendo marginados. Si Estados Unidos no actúa hoy, la generación joven no solo será víctima, sino que se convertirá en una fuerza de resistencia contra un sistema que ya no los representa. Y es que la traición se consuma cuando los medios de comunicación, los ídolos y la propia educación defraudan a la sociedad. En el pasado, el ascenso individual estaba intrínsecamente ligado a la educación, reconocida universalmente como la herramienta esencial para trascender las limitaciones del origen y alcanzar una vida mejor. Las escuelas eran crisoles de conocimiento, forjadoras de carácter y portales a un mundo más amplio. Sin embargo, en la sociedad estadounidense contemporánea, este rol sagrado de la educación está siendo distorsionado y traicionado por el mismo ecosistema al que se suponía que debía servir: los medios, los referentes culturales, las redes sociales e incluso las instituciones que antaño la protegían. Una sociedad donde las fuentes de inspiración se convierten en herramientas de ilusiones y los modelos a seguir encarnan valores invertidos, difícilmente puede esperar una generación sólida. Los medios de comunicación masivos, en lugar de actuar como canales de verdad y orientadores de la percepción, se han transformado en maquinarias gigantescas de contenido adictivo y divisivo. La información que más se propaga no son análisis profundos o descubrimientos científicos, sino declaraciones escandalosas, noticias falsas o relatos sensacionalistas que explotan las emociones. Las plataformas de redes sociales, diseñadas para maximizar la interacción, priorizan algorítmicamente el contenido que provoca indignación, división o negatividad. Como resultado, los usuarios, especialmente los jóvenes, se ven atrapados en un ciclo de ira y descontento, sin espacio ni tiempo para absorber el conocimiento verdadero. Desconfían del periodismo tradicional, pierden interés en el aprendizaje académico y gradualmente pierden la capacidad de discernir la verdad en un mundo saturado de información. Una de las consecuencias más preocupantes de este fenómeno es el cambio en la elección de ídolos. En lugar de admirar a personas exitosas gracias a su intelecto, ética y contribuciones sociales, los jóvenes de hoy se sienten atraídos por figuras famosas por escándalos, ricas por casualidad e inspiradoras por estilos de vida lujosos e irrealistas. Figuras como Elon Musk, Steve Jobs o las estrellas de las redes sociales ya no son solo percibidas como empresarios o artistas, sino que se han convertido en iconos culturales, ídolos que reemplazan a los modelos tradicionales. Esto no estaría mal si viniera acompañado de comprensión y análisis profundo. Pero en la mayoría de los casos, la admiración surge de la emoción, carece de crítica y fácilmente conduce a la idolatría ciega. A los jóvenes no se les enseña a entender que el éxito de estos individuos se debe en gran medida a su entorno, a las condiciones y a privilegios que no se pueden replicar. No saben que la mayoría de los multimillonarios no son genios natos, sino productos de un sistema que favorece especialmente a unos pocos afortunados que nacieron en el lugar y momento adecuados. Aún más preocupante es la inversión de valores en la sociedad. Cuando los medios ensalzan a quienes manipulan los mercados, eluden las leyes para evadir impuestos o ascienden manipulando las emociones de las masas, el mensaje implícito es que el intelecto ya no es tan importante como la fama. La ética no es tan necesaria como la audacia y la educación puede ser reemplazada por la habilidad para atraer multitudes. En este contexto, el papel de la educación se marchita. Las escuelas ya no son lugares para descubrir la verdad, sino centros de preparación para exámenes, productores de títulos y preparadores para la carrera sin rumbo
hacia las grandes empresas tecnológicas. Los estudiantes se ven atrapados en la presión de las calificaciones, los rankings y los estándares impersonales. En lugar de ser entrenados para convertirse en ciudadanos con pensamiento independiente y espíritu crítico, son moldeados para encajar en un molde preestablecido. El sistema de educación superior tampoco escapa a esta degradación. Las universidades de prestigio, en lugar de ampliar las oportunidades para todos los estratos sociales, se vuelven cada vez más exclusivas, selectivas, y elevan las matrículas a niveles impensables. Operan como marcas de lujo, donde ser admitido se ha convertido en un símbolo de estatus más que en una prueba de capacidad académica. Mientras tanto, millones de estudiantes contraen deudas colosales para perseguir un sueño educativo que se aleja cada vez más de la realidad. Peor aún, el sistema educativo ya no proporciona habilidades prácticas relevantes para el mercado laboral moderno. Los graduados carecen de capacidad de adaptación, habilidades profesionales e incluso fe en el futuro. La traición de los medios, los ídolos y la sociedad hacia la educación también se manifiesta en cómo contamos las historias de éxito. Antiguamente, la historia típica era la de un joven pobre que estudiaba con diligencia, superaba las dificultades, trabajaba duro y lograba el éxito. Hoy en día, las historias que se difunden suelen ser las de alguien que abandona los estudios, crea una aplicación de redes sociales, recibe una inversión millonaria y se convierte en millonario a los 25 años. Esto crea la ilusión de que la educación no es necesaria, de que solo se necesitan una idea y audacia para triunfar. Mientras tanto, millones de personas siguen esforzándose silenciosamente por estudiar y trabajar sin aparecer nunca en los medios, sin ser nunca aclamados, pero son ellos quienes constituyen la columna vertebral de la sociedad. Para rescatar el papel de la educación, es necesario empezar por restaurar un sistema de valores auténtico. La sociedad debe honrar el conocimiento, la honestidad y el espíritu de contribución, en lugar de la fama efímera o la riqueza opaca. Las plataformas de medios deben asumir la responsabilidad de controlar la información falsa, limitar la amplificación de contenido extremista y restaurar el espacio para el conocimiento verdadero. La educación no puede dejarse solo en manos de las escuelas, sino que debe ser un esfuerzo de toda la sociedad, desde la familia y la comunidad hasta el gobierno. Y lo que es más importante, los jóvenes deben tener la oportunidad de entrar en contacto con la realidad, desarrollar el pensamiento crítico y ver los diversos caminos para madurar. La educación fue la esperanza de la sociedad estadounidense, y aún puede serlo. Si se protege de la manipulación de los medios, del mercado y de los mismos ídolos que alguna vez produjo. Mientras sigamos definiendo el éxito por la reputación vacía y la riqueza opaca, la educación seguirá siendo la traicionada en su propia casa. El panorama de Estados Unidos hoy es una mezcla paradójica de prosperidad e inseguridad, de innovación tecnológica y desesperación, que se extiende silenciosamente en el seno de la sociedad. Una nación que alguna vez fue un símbolo del sueño de superación a través del esfuerzo personal, ahora alberga signos de una profunda decadencia espiritual, estructural y de equidad generacional. Desde la ruptura entre productividad e ingresos hasta la contracción de la clase media. Desde un sistema fiscal manipulado hasta la carga que pesa sobre los jóvenes. Desde el papel traicionado de la educación hasta un ecosistema mediático tóxico, todo está empujando a Estados Unidos a una deriva sin rumbo. Sin embargo, lo más alarmante no es que Estados Unidos se haya perdido, sino que está a la deriva sin darse cuenta de que se está alejando de la costa. La sensación de que todo está bien mientras los cimientos de la sociedad se resquebrajan, es lo que hace que el colapso se produzca de forma silenciosa pero devastadora. Pero si todos los problemas son creados por el hombre, también pueden ser resueltos por el hombre. A Estados Unidos no le faltan recursos, talento ni ideas. Lo que le falta es el coraje para mirar la realidad de frente, en lugar de seguir embelleciendo viejas ilusiones. La recuperación, si la hay, debe comenzar por reconstruir la fe en la educación, en la justicia, en la generación joven y en un futuro que no esté reservado para una minoría privilegiada.
Debe haber políticas fiscales más transparentes y justas. Deben ampliarse las oportunidades reales para la gente común. Deben bajarse los pedestales de los ídolos falsos y elevarse los valores del trabajo honesto. La fe no se restablece con palabras, sino con acciones concretas, empezando por lo más fundamental. Porque un país no puede avanzar si los jóvenes, su futuro, caminan cabizbajos en la confusión y la ira. Para salvar a Estados Unidos, hay que empezar por despertar a quienes se han dormido en la cima de la gloria.